Muy buenas noches, comunidad jesuana. Antolín y yo esperamos que estéis bien, que hayáis pasado o estéis pasando una buena semana. Antolín Diestre Gil, muy buenas noches. Buenas noches, ¿Qué aquí tal? ¿Cómo estamos. estás? Con la palabra por F, ¿no? Fenomenal, claro. Sí. Bueno, mirad, esta noche vamos a tratar o vamos a poner encima de la mesa un tema delicado. Y quiero romper el hielo haciéndole, bueno, ya sabréis todos, me imagino, los que estéis aquí, que vamos a tratar el problema de la muerte. El tema es resolver el problema de la muerte antes de morir. Y yo quiero empezar preguntándole a Antolín, Antolín, ¿tienes miedo a morir? ¿Cómo encaras la muerte o cómo encararías la muerte o cómo piensas que puedes encarar la muerte en el caso de que tuviera que suceder? Bueno, tuve miedo a la muerte en el pasado, antes de conocer la verdad. Ujú. Claro, hubo una época de transición entre, claro, cuando dices conocer la verdad, parece como si no la tuvieras anteriormente. La verdad la puedes tener, pero no haberla sabido experimentar de la forma adecuada. Luego, por otra parte, yo puedo conocer la verdad porque me la cuentan, esa verdad me la narran, me la expresan, partiendo de una base bíblica, por ejemplo, o de una base en una iglesia que también tiene una base bíblica y otras cosas, por ejemplo, ¿no? Pero cuando yo tengo la oportunidad de conocer la verdad yo mismo y de profundizar, entonces, claro, llegué a conocer de qué manera yo podía enfrentar la muerte, ¿eh? Afrontarla desde el punto de vista pues de lo que me dice el Evangelio, ¿eh? Entonces, evidentemente, hubo un periodo que había un cierto temor cuando conocí mejor la palabra de Dios, bien por lo que me dijeran, bien por lo que me expresaran, empecé a conocer mejor esa verdad y por lo tanto pude enfrentar mejor el problema de la muerte. Hoy, en estos momentos, bueno, no solamente en estos momentos, sino desde hace ya muchos siglos, perdón, muchos años, he dicho siglos en broma, eh, hace ya bastantes años, pues que ya no tengo ese problema porque tengo una seguridad que Dios me ha dado y que me ha confirmado en la palabra. Daros cuenta que yo soy una persona que creo en Dios porque la palabra me lo dice. No hay nada que me pueda hacer creer en Dios. Es verdad que yo creí en un Dios que no era el de la palabra o que no era totalmente el de la palabra, eh, pero lógicamente no me daba la seguridad y la confianza que en estos momentos yo tengo o estoy teniendo. Y entonces, pues, en fin, estoy enmarcado dentro de una situación en la que experimento a ese Dios en mi vida personal de una forma completa, prolongada, etcétera. Dices que confías en Dios. Y yo te sigo preguntando, ¿confías en que Dios te salvará o confías en que Dios no permitirá que mueras? Porque son Bueno, cosas distintas. sí, pero son dos cosas que también se tienen que mejorar en la expresión. La primera de la salvación, ¿cómo la has planteado? Si estás seguro, si tienes confianza, si la confianza que tienes en Dios es en que Dios va a salvarte o No. además en que Dios no va a permitir que mueras. O sea, Dios ha producido la salvación ya, la ha producido. Y la ha dado a conocer
a personas que también te transmiten esa salvación, como pueden ser los profetas del Antiguo Testamento, como puede ser el Antiguo Testamento, sus libros, etcétera, y como puede ser el llamado Nuevo Testamento, que nadie les dijo que lo escribieran, pero la providencia de Dios quiso que realmente se escribiera ese Nuevo Testamento y complementara lo que el Antiguo Testamento nos dice. Entonces, el tema de la muerte es un tema recurrente. Es un tema recurrente, ¿por qué? Porque ves a la gente que muere. Ves a tus familiares que han desaparecido, a tus padres y quizás a lo mejor tus hermanos o hermanas, etcétera. Entonces, claro, todo eso, independientemente de que no hay posibilidad de zafarse de que la muerte se plantee, porque tienes que ir a entierros, tienes que ir a personas que han llegado a morir, tienes que acompañar el sepelio, etcétera. Y todo esto te hace pensar. Evidentemente no hace falta llegar a esas situaciones, sino que en una situación normal el ser humano se plantea el problema de la muerte. El por qué existo, por qué. Y evidentemente yo aconsejo, porque es un consejo que yo me he dado y me ha ido muy bien, y es que no debo de esconder esa pregunta. Debo de plantearla en términos normales e intentar responder. Claro, yo me voy a responder con cosas que me pueden venir al cerebro. Y del cerebro puede venir cosas que tienen en cuenta a Dios o no tienen en cuenta a Dios. Y puede venir desde un punto de vista de la no creencia, o sea, de que la muerte no tiene, que ese es el final de todo, etcétera, o puede tener un final distinto, que esto es lo que hace que yo pueda enfrentar la muerte de mejor manera. Cuando yo sé que las cosas no acaban con la muerte. Y claro, cuando digo yo sé, yo ya sé que normalmente el agnóstico, por ejemplo, al que respeto muchísimo, pues dirá, mira, yo es que yo lo planteo, pero no encuentro la respuesta. No encuentro la solución. Bueno, yo quiero decirles que hay un mensaje para el tema del agnóstico, un mensaje que yo he tenido la oportunidad de poderlo probar y he comprobado que hay personas que eran agnósticas y que han dejado de serlo, porque no cabe duda que cuando uno llega a utilizar la palabra de Dios con un sentido racional, reflexivo, espiritual y con oración al Dios omnipotente, pues encuentras respuestas a ese tema de la muerte. Es verdad que la persona puede decir, pero si yo no creo en Dios, ¿cómo voy a orarle a Dios? Bueno, hay cosas en las que no creías y que después has probado, has comprobado y entonces las has aceptado. Pues esto también ocurre igual, aunque sea aunque sea distinto el tema de la creencia o de la no creencia. También puede ocurrir igual. Si una persona le pide, como se encontró Pablo en una ocasión, que estaba mirando los dioses que tenían y entonces había uno que se ponía, que habían puesto al Dios no conocido. Es decir, por si acaso, vamos a poner aquí al Dios desconocido. Bueno, pues de esa misma manera nosotros podemos plantear el tema de Dios. Puede ser que para muchas personas, por ejemplo, no han tenido, pero Dios buscará la fórmula para que sí que lo tengan, pero no han tenido desde el principio, desde el primer momento, pues unos padres que llegaron a inculcarme la fe que ellos tenían o la creencia que ellos tenían. Y después tuve la oportunidad de conocer a personas que me inculcaban que debía de estudiar el Evangelio. Eso ocurrió
estando como católico, pues que me inculcaban el estudio del Evangelio y eso a mí me ayudó muchísimo. Después tuve la oportunidad de conocer más ese Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia, que lo había conocido hasta entonces, mediante otro sistema religioso, por ejemplo, ¿no? Que se dio. Y después es muy curioso y es muy interesante ver cómo yo, que he experimentado a mi Dios, me ha ido conduciendo. Porque yo he comprobado eso, yo he notado de que Dios me ha ido conduciendo. Porque ahora, por ejemplo, yo no pertenezco a ninguna iglesia. No soy de ninguna iglesia. Y no es porque yo me haya enfadado con ninguna iglesia, ni me haya enfadado con miembros de una iglesia y entonces he decidido, no. Yo me salí de la última iglesia en la que estuve. No es que haya estado en 20.000 iglesias, solamente he estado, que yo me acuerde, he estado en 2. Y las dos las dejé pues porque no creía, o sea, llegó un momento determinado que esa iglesia, por ejemplo, la última en la que estuve, esa iglesia me había ayudado a superar más mi creencia y al mismo tiempo, y esto es lo interesante, me enseñó la metodología, aunque ellos a lo mejor eso no lo supieran ni se lo propusieran, me enseñó la metodología, o sea, aprendí dentro de lo que me estaban enseñando además, aprendí la metodología para superar la propia creencia que ellos me enseñaban. Y cuando yo les mostré esa creencia a la que yo había llegado como consecuencia de lo que ellos me habían ayudado, entonces me rechazan esa creencia. Y esa creencia que yo les muestro no es ninguna barbaridad, es algo que surge como consecuencia del estudio personal. Pero claro, para poder aceptar eso, yo no podía seguir siendo lo que era, porque no me dejaban, por decirlo así. Y no es que me metiera, pero podría haberme metido, mostrando las cosas. De hecho, pues oye, cuando nos reunimos aquí hoy en la entrevista y mañana que yo tengo la reunión, etcétera, pues yo hablo cosas que lógicamente las iglesias no predican. Hay muchas que sí que predican, pero hay algunas que no y que yo creo conveniente que deben de saber las personas para poder hacer frente a las problemáticas existenciales que normalmente solemos tener y que a mí me han servido de muchísimo, claro. Y todo esto que Pero venía... tú sí que perteneces, espera, tú sí que perteneces a una iglesia. Sí, claro, has hecho muy bien en remarcar esto, porque pertenezco a una iglesia. Y esa iglesia es la iglesia apostólica judea del Nuevo Testamento. Es que además es que no ha habido ninguna otra iglesia. Es decir, todos los demás son asociaciones de personas que han tenido la mala idea, no la buena idea, sino la mala idea de denominarse iglesia, que si iglesia tal, que si iglesia cual, me da lo mismo el nombre. No hay más que una iglesia. La iglesia que Jesucristo fundó y cuyo fundamento es Jesucristo. Y ese está en el Nuevo Testamento. Y La evidentemente... iglesia que Dios fundó y cuyo fundamento es Jesucristo. Exacto. Eso he dicho, ¿eh? De cualquier forma, esa iglesia, que algunos pueden pensar, bueno, pero te puedes confundir, ¿no? Es muy difícil que me confunda y os voy a decir por qué. Porque yo acepto todo lo bueno y positivo que tiene cada iglesia y luego cuando me he encontrado con las iglesias, vamos a llamarlo así, entre comillas, las últimas, que se consideran pues como la iglesia verdadera, la iglesia remanente, la iglesia tal o la iglesia cual. Yo no creo en nada de eso. O sea, yo creo que ha habido una iglesia, que es la Iglesia Apostólica Judea del Nuevo Testamento, y que luego ha habido agrupaciones de personas que han llegado a creer mediante el estudio de la Biblia y que se han asociado. Y deberían de haberse asociado pues como una asociación, pero no creando una iglesia, porque ahora estamos pues con un problema
de fundaciones de iglesias y de iglesias y de iglesias. No, oye, has llegado a la conclusión de que estos señores están predicándote lo más correctamente posible que se puede comprender la Biblia, pues bueno, la has aceptado, pues estupendo. Ahora, si llegas a conocer algo más, pues debes de exponerlo, por ejemplo, ¿no? Es que yo en conversaciones que he tenido contigo te preguntaba este asunto de si no le tienes miedo a la muerte porque crees que no vas a morir y por lo tanto no puedes tener miedo porque no vas a pasar por ella. No, no. Em, Yo no tengo miedo a la muerte porque la palabra de Dios me ha enseñado que existe la posibilidad de que yo muera en vida y que yo resucite. Esto me lo ha enseñado la palabra de Dios y yo creo en ello. Creo en la resurrección de los muertos. Y por lo tanto, si por una de las casualidades yo llegara a formar parte de ese montón de muertos, por llamarlo de una manera un poquitín, permitirme la jocosidad, pues oye, yo sé que voy a resucitar. En principio, no voy a morir eternamente. Fijaros estas palabras de Jesucristo, porque tienen, tienen un sentido muy interesante. Lo que voy a leer ahora a continuación. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. A mí esto, una vez creyente, una vez aceptado lo que es la palabra de Dios y una vez aceptada mi vida como pastor, etcétera, teniendo congregaciones a las que he servido, etcétera, a mí este texto me hacía daño, un cierto daño. Pero claro, si yo aíslo este texto de todo lo que me está diciendo Jesucristo, pues, y yo los invito a las personas que se lean todo el capítulo 6 de San Juan y el 7, pero especialmente el 6, entonces, claro, este texto de este 8:51 de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Claro, yo entonces me planteaba lo siguiente. Ostras, tú, todos estos que han aceptado a Jesucristo han muerto, los apóstoles han muerto y no han resucitado, porque no hay evidencia en la Biblia de que hayan resucitado. Lo que hay evidencia en la Biblia es que la resurrección es al final de los tiempos. Esta es la evidencia que hay. Entonces, evidentemente, esa resurrección es en base a la aceptación de Dios en Jesucristo. Vale, entonces, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Por qué? Porque al guardar la palabra de Dios, esa palabra de Dios te da un conocimiento y te da el conocimiento de todo lo que realmente Jesucristo te explica, porque, por ejemplo, fijaros, dice en otro lugar, dice, entonces le dijeron, versículo 28, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan a Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Claro, uno de los problemas que tenían los principales de los judíos, porque aquí no es el pueblo, son los principales de los judíos. Uno de los problemas que tenían los principales de los judíos era si aceptar a Jesucristo o no aceptarlo. Claro, aceptar a Jesucristo no era imposible, ni muchísimo menos. El problema era que se presentaba como la solución que Dios enviaba respecto al tema de la salvación. Claro, si hubieran tenido ellos un poco más de paciencia, en el sentido de ver qué es lo que iba diciendo Jesucristo, porque Jesucristo nunca se desliga del Antiguo Testamento, nunca se desliga de las verdades que podemos aprender en el Antiguo Testamento, entre las que se encuentra también la resurrección, dicho sea de paso. Y entonces, claro, cuando ahora, al escuchar a Jesucristo,
no se les crearía tanto problema como el que ellos llegan a experimentar. Pero entonces aquí Jesucristo dice, cuando ellos dicen, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Evidentemente, Jesucristo podría haber estado haciendo obras y pudieron haber algunos que sí que llegaron a creer como consecuencia de esas obras que estaba haciendo. Pero había otros que por lo que sea su conciencia no quedaba totalmente normalizada y no quedaba totalmente asegurada de que él pudiera ser lo que decía ser que era. Y entonces, claro, se sigue manteniendo el problema. ¿Qué señal haces tú? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, y Jesús les dijo, de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, yo creo que algunas de las cosas que nos han enseñado que no debemos de provocar cuando estamos dialogando con otro, aquí Jesús se la salta la torera, pero perdonarlo de la torera, pero bien, ¿eh? Es decir, esto que llegue a decir, ¿qué señal haces tú para que te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Pero por qué te vas a ese otro pan del cielo? Espera un momentito. Y diles, sí, efectivamente, Dios os dio un pan del cielo en el sentido de que alimentó a esas decenas de miles de personas que estaban en el desierto sin poder comer y que se hubieran muerto en el caso de que no lo hubieran comido. Pero no, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y ahora que tendría la oportunidad de decir, porque mi Padre les dio el pan del cielo a ellos y también os lo da ahora a vosotros, de parte mía. Pero no, esto no lo muestra. ¿Por qué? Bueno, yo no puedo saber todo realmente, pero sí que sé que no hay aquí nada negativo por parte de Jesucristo. Yo puedo entender en un momento determinado que sería mejor así la opción, pero cuando yo leo en conjunto todo el Evangelio y leo en conjunto todas las necesidades que tiene el ser humano, el método que Jesucristo escoge es mejor, el que escoge. Y entonces dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Yo, por ejemplo, aquí no hubiera repetido esto. Si ya lo has dicho, pues ya lo has dicho, pero no lo vuelvas a repetir otra vez porque no lo veo demasiado positivo. Pero, Jesucristo podía pensar que sí, que es el que se encuentra ahí en ese contexto, ¿no? Y entonces dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Claro, aquí Dios está exigiendo, me refiero a Dios el Padre, y Jesucristo lo está transmitiendo esto. Todo lo que el Padre dice, mas os he dicho que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, versículo 37, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora ya se ha centrado. Hago lo que él me ha enviado. Y por lo tanto, lo que tenéis que comprobar es ahora si esto que yo estoy predicando es
lo que realmente el que me ha enviado ha dicho, tanto en el Antiguo Testamento como está diciendo ahora por mediación mía. ¿Entiendes? Bueno, entonces, termina diciendo, porque he descendido del cielo, versículo 38, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y aquí está la palabreja, la palabra resurrección. Yo lo resucite en el último día. Y claro, como resulta, y yo comprendo a Jesucristo, lo comprendo aquí muy bien, como resulta que el problema universal, no de un judío o de un no judío, no, el problema universal es que te planteas si realmente hay otra vida, si realmente la muerte es lo definitivo o hay algo más distinto a la muerte esa definitiva. Eso te lo planteas. Y entonces Jesucristo, que sabe que ese problema se lo está planteando el ser humano y que yo también sé que el ser humano se lo está planteando en la actualidad porque me lo he planteado yo y sé que los demás no son muy diferentes a mí, pues entonces comprendo que estas palabras de Jesús: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que no lo resucita Jesucristo desde el punto de vista físico, ojo, ni de poder, porque Jesucristo no tiene poder para resucitar a nadie, ni para resucitarse a sí mismo. Es verdad que las obras que Jesucristo ha realizado llevando a cabo el plan de Dios permiten a Dios resucitarlo de una manera que no puede hacerlo de otra manera. Es decir, que la resurrección de Jesucristo es algo que Dios realiza como consecuencia de todo el cumplimiento que Jesucristo realiza del plan de Dios. ¿Me has entendido? Sí, pero vamos a reorientar de nuevo a la propuesta original. ¿Cómo resolver el problema de la muerte antes de morir? Pues sencillamente, y esta es la voluntad, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, versículo 45, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Está utilizando la Escritura? ¿Está utilizando el argumento que normalmente cualquier creyente de esa época judío utilizaba? Y entonces dice: así que aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Por qué? Porque lo que aprendió del Padre no es distinto a lo que yo estoy predicando del Padre. Y por lo tanto, lo que deberíais de hacer es escucharme, no lo que habéis hecho, que os habéis retirado y que no habéis querido saber nada. Pero aquellos que realmente quisieron saber, esas personas aprendieron del Padre y aprendieron las palabras del Padre. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, a mí me gustaría algo más concreto, es decir, porque estamos hablando de la muerte, pero no de la muerte segunda, llamémoslo así, Es decir, sino cuando, de la perdón, muerte primera. antes de que termines, conforme yo voy aceptando las palabras del Padre, tanto del Antiguo Testamento como las que me dice Jesucristo interpretando el Antiguo Testamento, conforme yo voy aceptando, va haciendo los cambios, las repercusiones que
tiene en mi cerebro y en mi mente respecto a la creencia de la resurrección. Conforme yo voy aceptando las palabras que Dios me dice en el Antiguo Testamento y las palabras que Dios me dice en función de Jesucristo, basándose Jesucristo en la palabra de Dios, pues eso me lleva a creer y aceptar a Dios y aceptar la vida eterna. Me lleva a descubrir la vida eterna. Todo ser humano se plantea el tema de la muerte. Ese tema es recurrente. ¿Como consecuencia de qué? De que vamos a morir. La enfermedad nos introduce en la muerte. Y Jesús es sabedor de todo esto. Y como es sabedor, nos dice, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le dijeron, versículo 28. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Claro, para creer en el que Él ha enviado, yo tengo que conocer a aquel que ha enviado, tengo que conocerlo, porque tengo que conocer cuáles son las palabras que ese Dios ha dicho y ahora comprobar si esas palabras que Dios ha dicho coinciden con las palabras de Jesucristo que dice que Dios le ha inspirado. Entonces, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Es decir, que si yo oro a Dios el Padre y le pregunto sobre Jesucristo y le digo, Señor, muéstrame con tu palabra que realmente Jesucristo es el enviado tuyo y que lo que predica Jesucristo coincide con lo que tú estás diciendo. Vale, una de las cosas que va a aparecer en tu conciencia es que hay una serie de personas que se llaman cristianos, que eso no quiere decir que tengan la verdad o que la tengan completa o que sí que la tengan, sí que la tienen o sí que la pueden tener, puede pensarse de diferentes maneras. Pero una vez que tú llegas a comprender y a comprobar, porque te estás metiendo en lo que realmente te está diciendo la interpretación que el Nuevo Testamento realiza del Antiguo Testamento, bueno, lo que se llama Nuevo Testamento realiza del Antiguo Testamento, conforme tú vas profundizando en ello, tú ves que tiene repercusiones en tu interior, tú ves que tiene repercusiones en tu conciencia, en tu mente, y que llegas a comprender precisamente la solución a la muerte. ¿Cómo resolver la muerte antes de morir? ¿Cómo la resuelves? Conociendo el plan de Dios. ¿Cómo se resuelve? Conociendo la interpretación que Jesucristo realiza de Dios y compruebas que auténticamente es cierta y lo compruebas en la palabra de Dios. Evidentemente, la palabra de Dios es única y es a lo que hay que remitirse. Si uno verdaderamente estudia la palabra de Dios, pues llegará a las conclusiones que yo he llegado y que otros han llegado, por descontado. Es decir, que la única muerte solucionable o la forma de resolver el problema de la muerte antes de morir Es conocer a Dios. es creer en Dios, conocerlo y confiar en la resurrección. Esta es la vida eterna. Y ahí, en vida eterna, se está refiriendo a la vida eterna que uno puede recibir aquí desde el punto de vista espiritual y la vida eterna que uno puede seguir experimentando a partir de la resurrección, en el caso de que muera. Esa vida eterna que Dios da. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesucristo, el único Dios verdadero. O sea que conociendo al Padre como el único Dios verdadero, llegamos a experimentar vida eterna. Si además
aceptamos al enviado, que es el que nos hace esta propuesta para que la comprobemos. No es tan problemático. Hay que hacer la prueba. Y todo aquel que hace la prueba, pues comprobará si realmente ha merecido la pena o no. Se concluye entonces que la primera muerte no tiene solución, es un problema por el que vamos a pasar, mientras que la segunda muerte sí tiene solución, No, la primera muerte sí que tiene solución. resucitando, pero hay que pasar por ella. Claro, porque es la paga del pecado. Es decir, el pecado que ya se ha producido ha provocado la muerte a todos los seres humanos que han existido desde Adán y al propio Adán. Y entonces, esa experiencia se experimenta. Entonces, o sea, Dios entonces está intentando, desde el Antiguo Testamento, profetas y lo que se llama Nuevo Testamento, que nos trae la vida de Jesucristo, entonces se llega al estudiar esos pormenores, llegamos a descubrir que realmente la resurrección puede existir. Y la comprobamos, fijaros bien, espero que me acuerde. Uy, ¿qué va? Vamos a ver. Vamos a ver si soy capaz, porque este es un texto que en este caso es extraordinario. ¿Recuerdas lo que dice el texto y te lo busco? No, ya está, ya está. Ah, Fijaros, vale. Colosenses 3, ¿eh? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué significa esto? Es una conclusión a la que llega Pablo. Y por un condicional. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si habéis experimentado una resurrección espiritual de acuerdo a la experiencia con Cristo, buscaréis las cosas de arriba. Y entonces al buscar las cosas de arriba, que evidentemente te las va a poner la lectura de la palabra de Dios y la intervención de una forma directa en mi conciencia cuando yo lo reclamo de ese Dios, buscaréis las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Fijaros que aquí son unos versículos que son extraordinarios. ¿Por qué? Porque yo los puedo probar y lo puedo comprobar. Yo lo he hecho y me ha dado resultado. Si pues habéis resucitado con Cristo, si he resucitado con Cristo, buscaréis las cosas de arriba. Me ha llevado a buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Donde está Cristo expresándonos lo que significa estar a la diestra de Dios, que nos lo expresa en contextos bíblicos. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Habéis muerto a vuestra vida pasada. Y vuestra vida actual está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Fijaros que esto lleva unas consecuencias, un asunto con otro. Observemos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscaréis las cosas de arriba. Que nadie piense que va a buscar las cosas de arriba si no ha resucitado con Cristo. Es decir, si no ha hecho una experiencia espiritual con el Jesucristo que se me presenta en el Evangelio, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Es decir, una vez que hemos resucitado con Cristo, buscaremos las cosas de arriba y entonces nos entretendremos en esas cosas de arriba, no en las de la tierra. Es que hay que quitarse cosas.
poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, versículo 2. Porque habéis muerto a las cosas de esta tierra. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es algo extraordinario. Pongámoslo en práctica. Vayamos primeramente, hagamos la experiencia de resucitar con Cristo. Conozcamos al Jesucristo del Evangelio e intentemos identificarnos con su ser espiritual, con su vida espiritual, con su actitud para con Dios. Y entonces, cuando ocurra eso, cuando hayáis experimentado eso, buscaréis las cosas de arriba. ¿Estáis buscando las cosas de arriba? Es que habéis resucitado con Cristo. Habéis hecho esa experiencia de vivir esa vida espiritual con Cristo, que implica la resurrección. Es decir, el dejar la muerte que provoca el pecado y entonces aceptar la resurrección que se produce. Buscaréis las cosas de arriba y buscaremos las cosas de arriba. ¿Estamos buscando las cosas de arriba? Hemos hecho la experiencia de resucitar con Cristo Jesús. Y esa experiencia que estamos haciendo es la de el Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios. Claro, se me dice que para poder yo creer en la resurrección, tengo que creer en la resurrección de Cristo. Qué bonito. O sea, que para poder creer en la resurrección que se va a producir, tengo que creer en la resurrección de Cristo. Y si no he conocido a Jesucristo, en el sentido, claro, los apóstoles vieron que Jesucristo había resucitado, que en un principio no lo aceptaron. Pensaron que podía ser un engaño, pero que luego llegaron a aceptar. Vale, hubo pruebas suficientes para ellos como para poder llegar a creer. Vale, entonces nosotros, si hemos hecho esa experiencia espiritual que supone la resurrección, o sea, resucitar del pecado a la vida eterna, resucitar de la muerte al pecado a una vida espiritual con Cristo, ¿y ahora qué sabemos? Cuando esto se produce, cuando yo esto lo experimento, entonces sé que Jesucristo ha resucitado, porque estoy poniendo como base de mi experiencia esta que tengo que experimentar, estoy poniendo como base el que Jesucristo ha resucitado. Y entonces ya sé que Jesucristo ha resucitado. Y ahora dice, buscaréis entonces las cosas de arriba. Si estoy buscando las cosas de arriba, es que estoy haciendo la experiencia con el Cristo resucitado y por lo tanto ha resucitado. Y entonces me entero que ha resucitado. Experimento su resurrección. Y eso a mí no me lo puede quitar nadie. Y esa experiencia la puede hacer cualquiera que se quiera basar en estos textos. Y entonces buscaréis las cosas de arriba. Y entonces, claro, descubro que a partir de esa experiencia estoy empezando a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Y entonces, claro, para buscar las cosas de arriba me tengo que enterar mediante la información que me da la palabra de Dios. Porque habéis muerto al pecado, a la vida de pecado. Esto está muy paralelo a la epístola a los Romanos del capítulo 7, ¿eh? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto al pecado, pero no habéis muerto como persona, porque ahora sois una nueva persona, aquella que tiene una vida escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, es decir, cuando ya hemos hecho a Jesucristo como nuestra vida, cuando ya las ideas, los pensamientos, la forma de ser y de pensar que tiene Jesucristo con el poder de Dios
lo hemos hecho nuestro con el poder de Dios. Y eso se manifieste, claro. También vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y después aparecen en el Apocalipsis una gran cantidad o una menor cantidad de seres humanos que ni siquiera van a morir la muerte primera. Bueno, habrá que ir al Apocalipsis y ver eso y estudiarlo eso y comprobarlo. Soltarlo así ante un público que a lo mejor no ha estudiado este asunto del Apocalipsis, pues puede ser que le cree una problemática más a la que estamos tratando, que creo que lo que estamos tratando, creo que lo estamos haciendo de forma seria y las personas lo están escuchando de forma seria, claro. Pero es así, ¿no? Según el Apocalipsis, habrá un grupo de seres humanos, grande o pequeño, eso no me compete, ni Aquellos, sabemos ni podemos saberlo, que no aquellos, mueren. aquellos que estamos viviendo en una época que la podemos identificar con el Apocalipsis, es decir, que la podemos identificar con ciertas actividades o evidencias que el Apocalipsis nos revela, aquellos podemos no morir. Yo, yo creo que es este programa, no, yo en el programa de que tengo los sábados a las 5 de la tarde, yo llegué a contarles la experiencia que yo he hecho con mi Dios de decirle, quiero que me utilices sin tener que pasar por la muerte. Es decir, quiero que pueda estar predicando. Yo he hecho un pacto. Yo predico tu plan, tu programa, con relación a esa predicación de los 144.000 de Apocalipsis 7, que es a lo que más o menos te estabas refiriendo tú, la predicación de estos de los 144.000, yo conozco sus contenidos, los estoy predicando, me considero de los 144.000, pero esto no quiere decir que el que yo me considere de los 144.000, Dios esté dispuesto a mantenerme sin morir. Puede ser que sí, o puede ser que no. Va a depender de la voluntad de Él. Por descontado que yo quiero que me mantenga vivo hasta que el Padre venga con Él, con Jesucristo. Esa es la especie de contradicción que veo. Y es que alguien como tú quiera no morir y sin embargo no le tiene miedo a la muerte. Vamos a ver. Yo quiero no morir porque amo muchísimo el que Dios me esté utilizando como instrumento de salvación o como instrumento de predicación del Evangelio. Y por eso no quiero morir. Es decir, mi existencia está tan ligada a esa obra de Dios que hay que realizar en este último tiempo, por decirlo así, que no quiero morir. Porque quiero llevar a cabo esa obra. Dios me ha hablado de tal, o sea, me ha mostrado en su palabra de tal manera las cosas que las he aceptado y no quiero dejarlas, a no ser que Él diga en un momento determinado, pues bueno, hasta aquí has vivido y ya resucitarás. Porque creo en la resurrección y creería en mi resurrección en el caso de que muriera, porque eso es algo que yo he aprendido en su palabra. Podemos hacer entonces un breve resumen de las ideas que se han colocado aquí encima de la mesa esta noche. Pues si las tienes tú por escrito, las ideas que se han expresado, pues hazlas. No, ¿cómo voy Pues a tenerlas por escrito? Yo escribo solamente las preguntas. pero bueno, Nada yo, más. a ver, ¿qué ideas he expresado? A ver. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Está claro que la primera muerte me molesta mucho Vale, hablar vale, en esos términos. te Espera, refieres al espera. tema de la muerte. Te refieres al tema de la muerte. Muy bien. Si es que ya no me acordaba. Ah,
Bueno, pues Hemos- bueno recordarte. Aunque hemos hablado todo en relación al tema de la muerte, Claro, claro, y de la vida claro. eterna, claro. Decía que no me gustan estos términos de primera muerte y segunda muerte, porque ya lo tenían los sacerdotes en el antiguo Egipto. Y da la impresión de que sale de ahí. Claro, Israel ha estado 400 años en esclavitud en Egipto y de repente en la Biblia aparece la segunda muerte cuando ya se la habían inventado los propios egipcios. Entonces no me gusta hablar de esta primera muerte y segunda muerte. Oye, ¿me quieres decir en el Antiguo Testamento donde se habla de la segunda muerte? Porque que yo me acuerde, no, ¿eh? No, Ah, pues no, entonces no lo sabían, no pudo salir de los egipcios y no la expresaron los israelitas. no. Entonces, Me refiero a que si los israelitas durante 400 años estuvieron en esclavitud en Egipto, evidentemente conectarían con las formas de percibir a las divinidades y a los ritos, etcétera, y la muerte también. Y de repente en el Nuevo Testamento nos sale una idea que es la segunda muerte, cuyos primeros inventores fueron los egipcios. Qué no, no, casualidad. no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo de que los egipcios hablen de una segunda muerte. Hoy, mira, hace 3 semanas estuve No, en el pues, Museo Egipcio de Barcelona y allí está el libro de los muertos, y en el libro de los muertos, que por cierto un amigo me regaló un ejemplar del libro de los muertos, se habla de la segunda muerte, es decir, la primera muerte es la muerte corporal y después el alma, cuando tiene que pasar por el pesaje de las almas, si pesa más que una pero pluma, muere, muere por tú segunda imagínate vez. de qué dos muertes habla. De dos muertes basadas en dos vidas falsas y en una antropología errónea. Entonces, no me sirve ese tipo de creencia. Es decir, con respecto a la Biblia, claro. Entonces, yo veo y compruebo que la Biblia me habla de una primera muerte por la que pasan todos los hombres y luego habla de una segunda muerte que experimentarán aquellos que realmente experimentarán aquellos, no que se libran otros, sino que la segunda muerte la experimentarán aquellos que no hayan aceptado la solución que Dios da a la primera muerte. ¿Por qué? Una pregunta que me ronda la cabeza muchas veces. ¿Por qué los 144.000 no mueren si como Adán, bueno, Adán no porque nace sin pecado, pero como Abel, Caín, Moisés, todo el mundo muere Pues y es sin que embargo los 144.000, la no, teniendo el peso del pecado también como todos los demás, no mueren? ¿Por es qué? que ¿Qué razón hay ahí? pero si es que no hay ninguna razón. No mueren por la sencilla razón de que cuando Dios viene con Jesucristo, hay personas que están viviendo en la tierra. Y no solamente de esos 144.000 como cantidad X, como cantidad X, sino que hay una gran cantidad de personas que no son ni de los 144.000 que también están vivas. Es porque cuando llegue el fin del mundo, aquí habrá personas que estarán vivas. Y entre ellas se nos explica en la Biblia que habrá creyentes que no habrán pasado por la muerte y que estarán vivos y que habrán estado aceptando la enseñanza de la vida eterna y la habrán estado predicando. Y la estamos predicando. Eso significa entonces que los 144.000 van a ser transformados, como dice Pablo, porque están vivos. Es decir, lo único que les ha permitido no morir es que están vivos y por Sí, lo tanto
no hace falta que mueran, sino que sean Es que transformados. si no hay cristianos de primera ni de segunda categoría. Es que a veces parece un poco eso, ¿eh? No, pero ¿por qué? Hombre, pues Eh, porque son los únicos en todo el género humano que no van a morir, los únicos. pero vamos a ver, son los únicos que se han hecho, que han aceptado a Dios en Jesucristo y entonces son los únicos que han aceptado la salvación. Pero todo aquel que acepta la salvación de una forma libre se encontrará con ese mismo, con esa misma situación y con ese mismo grupo, por decirlo así. Pero Hay fíjate, unas el personas que texto, aceptan a Dios y otros la rechazan, lo siguen rechazando. Hay unas personas que están de acuerdo con lo que Dios dice y hay otros que no lo están. Esta es la razón, no hay otra. No hay la razón de que Dios hace algo especial para que ciertas personas no mueran. Lo único especial que hay ahí es que han aceptado la verdad y que ha finalizado el tiempo. Y que Dios eso lo preconoce y nos lo cuenta en el Apocalipsis, claro, no cabe duda. Y hay un contexto en el que nosotros podemos aprender. Y ahí es donde han habido tantos y tantos que se han llegado a equivocar. Y espero que yo no me equivoque. Entonces, ¿qué es lo que las pasa? escrituras, las escrituras dicen la paga del pecado es la muerte. Evidentemente, esa muerte es la muerte primera, porque todos morimos. Los No, 144.000 han pecado como nosotros. que no es la muerte primera. Si fuera la muerte primera, entonces estaríamos pagando nuestro pecado con la muerte. No, no, no es la muerte primera, perdóname, ¿eh? Ni muchísimo menos. Es la muerte segunda, de la que se nos libra. Y por eso se nos libra a aquellos que pudiéramos estar vivos cuando Cristo viene, se nos puede librar precisamente porque de lo que se nos libra es de la muerte segunda, no de la muerte primera. La muerte primera la pasan todos los seres humanos, sean creyentes o no creyentes. Menos los 144. Pero vamos a ver, los 144.000, como una gran cantidad de seres humanos que estarán vivos, que no son los 144.000, estarán vivos cuando Cristo venga. Pero eso no les da ningún valor. El valor se les da el hecho de que hay unos que han escogido la salvación y a esos les llama en esa época la Biblia los 144.000. Con el mensaje que estos tengan, que el mensaje que estos tienen es el mismo mensaje que ha predicado Jesucristo y que han predicado los apóstoles y que han predicado los cristianos a lo largo de la historia. Pero has dicho que hay una gran cantidad de personas que están vivas cuando Jesús vuelve con el Padre o viceversa, pero que no son los 144.000. Claro que no, pero no me ¿Y refiero de quiénes son? creyentes, ¿Quiénes que son no me refiero, esos? pero habitante, oye, escucha, perdóname que yo me pase sin darme cuenta. ¿Habitantes que hay en la Tierra? ¿O no hay habitantes en la Tierra juntamente con los 144.000? ¿O solamente están los 144.000? No, hay habitantes que en el momento de venir Jesucristo, y esos son otros pasajes del Evangelio y de la Biblia que nos lo comunica y que nos lo dice, que cuando cuando Jesucristo viene, hay personas que en ese momento que Jesucristo viene con el Padre o que el Padre viene con Jesucristo, en ese momento los muertos en Cristo resucitan primero. Luego los que vivan, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, juntamente con ellos seremos arrebatados. Y los otros, que no son de esos, mueren en el momento, y eso nos lo dice el Evangelio, mueren en el momento en que el Padre con Jesucristo vuelve por segunda vez. Luego, entonces, esa gran cantidad de personas, Te estoy respondiendo a los luego entonces que has dicho anteriormente. ¿Eh? Aquí, sí, ahora, y ahora, otro luego ahora te entonces. planteo otro. Otro Eso luego es. entonces. A ver, Entonces, luego, entonces, esa cantidad de personas que no son los 144.000, ¿quiénes son? ¿Los que han resucitado? pero vamos a ver. Te acabo de decir que son habitantes que hay en esta tierra. Pero Pero vamos a ver. entonces, Cuando viene ¿por qué tú Jesús, sostienes, cuando viene por favor? Jesucristo, cuando viene Jesucristo por primera vez, ¿hay habitantes en la tierra que no son judíos?
Pues claro. Pues claro, pues ahora cuando viene por segunda vez, el Padre con Jesucristo, el Padre es invisible, pero es lo que da el poder de la venida de Jesucristo, y por lo tanto le acompaña ese poder de Dios, esa presencia de Dios el Padre, invisible e inaccesible. Entonces, hay una serie de habitantes que cuando viene el Padre con Jesucristo, según nos enseña el Evangelio o los Evangelios, mueren si no han aceptado a Dios. Y aquellos que hayan aceptado se mantienen vivos y Dios los traslada juntamente con los resucitados, y los que estaban vivos cuando Cristo viene son trasladados a la presencia de Dios, por no decir a los Eso cielos. significa entonces que los 144.000 no son los únicos que pasan por la transformación sin tener que morir. No son los únicos. Pero Hay otras muchos más. ¿quién lo ha dicho eso? ¿Quién lo dice eso? Pero presenta los textos, oye, presenta los textos. Pero si yo no necesito presentar ningún texto, yo estoy coligiendo cosas de lo que estás diciendo tú. Yo te he preguntado, entonces, aparte de los 144.000, ¿tú has dicho que hay una cantidad enorme de personas que están vivas? Claro, Y tú me habitantes dices de que esta sí. tierra, claro, Vale. habitantes de esta ¿Qué tierra pasa con, como en la primera qué venida. pasa con todas estas personas? Pues vayamos a lo que dice el Evangelio. Aquellos que han aceptado forman parte de los 144.000 que nos comenta después el Apocalipsis. El Evangelio no nos lo Vale, presenta. vale. Pero es Ya lo que ves. ese matiz no lo habías introducido, que hacían parte de los 144.000. O sea que al final O los sea, que únicos no que no mueren son hay, los 144.000. y podría ser que no te has dado cuenta hasta ahora de que no había introducido ese matiz. Podría ser, ¿no? Sí, podría ser, podría Vale, pues ya ser. está. Vale, o sea que al final, para que nos quede claro, o al menos para que me quede claro a mí, si es que lo necesito. Bueno, pero es que lo dice la Biblia, ¿eh? Aquí cuando Sí, dice, entonces, ya, pero es que lo que no había leído yo en la Biblia, ni creo que esté, es que cuando viene Jesús de Nazaret con el Padre, todos los que están vivos en ese momento forman parte de los 144.000. no, Y ya no hay más. y yo no lo he dicho, yo no he dicho No, no, eso. no. Lo que te digo yo es lo que colijo de lo que dices tú. No No, había no, leído nunca yo que pero, además de los pero, 144.000, cuando el Padre vuelve con es que Jesús, haya otro tipo de gente. que tú no estés entendiendo un asunto no significa que me tengas que echar la culpa a mí de lo que yo estoy diciendo. Yo he Pero ¿quién dicho ha dicho eso? claramente, Que hombre, no. llegas a la conclusión por lo que yo he dicho, Colijo, pero colijo lo que yo. tú dices es erróneo, según ¿Cómo? según mi Pues, criterio. pues Pero no es seguro, lo que yo seguro. digo, porque yo he dejado bien claro lo que he dicho. Yo he dejado bien claro. Es decir, las personas que están vivas, que son habitantes de la tierra en esos momentos, entre esas personas nos dice el Apocalipsis que hay unas personas que se les llama 144.000 y que no pasarán por la muerte. Y el Evangelio nos muestra que cuando llega el momento del final, que Primera de Corintios 15, por ejemplo, Primera de Corintios 15, pero el Evangelio lo dice lo mismo, ¿eh? Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir, sino que seremos transformados. En un momento, aquí dice un abrir cerrar porque les debe de parecer mejor, pero a mí me parece mejor decir en un cerrar y abrir los ojos a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Está hablando del creyente, ¿eh? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Que es Entonces, en este texto, ¿dónde aparece esa gran cantidad de personas que están vivas, que van a ser transformadas, pero que no son los 144.000? Me da la impresión que te has contagiado muchísimo con ciertos estudiantes de la Biblia, ¿eh? Me da la impresión, sí, te estás contagiando. Es que necesariamente en un texto, escucha, es que necesariamente que en un texto lo que se quiere resaltar y recalcar es la resurrección de los justos. Tiene que hablar de todos aquellos que estarán vivos cuando Dios venga y que morirán. Eso nos lo dicen otros pasajes. Ahí Y que morirán. en el Evangelio nos dicen que cuando el fin llegue, que habrá haber unos que morirán y otros que no morirán. O sea, decir, que el no creyente morirá y el creyente no morirá. Esto nos lo dice el Evangelio. Y esos creyentes que no morirán son exclusivamente los 144.000. Bueno, ahora, cuando vamos al Apocalipsis, el Apocalipsis tiene un lenguaje distinto al Evangelio. En el Evangelio se nos habla en un lenguaje totalmente narrativo e histórico. En el lenguaje que se emplea en el Apocalipsis, pues es un lenguaje en el que lo apocalíptico, lo simbólico, lo representativo puede aparecer. Y entonces se utiliza un lenguaje distinto. Y entonces aquí se está utilizando, ojo, se está utilizando a los 144.000 y se está utilizando a una gran multitud. Esto en el mismo texto. Pero esa gran multitud no es que estén vivos cuando el Padre y Jesús viene, son los resucitados de de toda la historia y de No, todas las épocas de este mundo. no necesariamente. Es decir, la gran multitud es una gran multitud que tiene en cuenta a los 144.000 de Estoy la de última acuerdo, sí. generación. Pero Sí. en este caso que estamos introduciendo ahora una interpretación complementaria, en este caso ahora habrá que decir, ¿es que los 144.000 son 144.000 literales o Seguro son que más? no. Vale, bueno. Y ahora, cuando eso se está produciendo, hay existentes en la Tierra, claro, todos aquellos que mueren y que no tienen posibilidad, en este caso, de ser de los 144.000. Por lo tanto, hay una serie de personas que están vivas Y cuando mueren. viene, cuando viene Jesucristo y mueren en el momento de el retorno del Padre con Jesucristo. Porque claro, aquí se ha estado hablando siempre de la segunda venida de Jesucristo y no se ha estado hablando, aunque yo sí que lo he tratado, de que el que viene es el Padre con Jesucristo. Y Varias veces aquí. el Padre es invisible y por lo tanto no se le ve, pero sí que está su poder, porque Jesucristo no tiene poder ni para cruzar ni para cruzar una calle. Es decir, que todo el poder se lo está dando Dios. No se trata de risa ni de no risa, se trata de realidades. No, que me hace gracia simplemente, no es risa ni sorna, me hace gracia, nada Bueno, más. Oye, mira, son las 9:08, casi 10. Tenemos algunos comentarios aquí. Vamos a estupendo. leerlos primero para que no se nos pase ninguno y si nos queda tiempo ya te haré algunas de mis preguntas, ¿vale? Mira, dice Irasema Rendón. Pienso que lo más razonable es solo seguir el camino que nos muestra Jesús. Si cuando uno muera ya sabremos si existió o no eso de la vida eterna, y como seres humanos nunca vamos a poder comprobar lo del más allá, es mejor ser buenas personas y trabajar en la obra de Dios. Yo no sé si cuando dices es mejor ser buenas personas y trabajar en la obra de Dios es para descartar lo anterior. No, la palabra de Dios nos dice, tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis, que hay una serie de personas cuando Jesucristo
cuando el Padre con Jesucristo vuelven. Esto nos lo dice el Evangelio y las epístolas. Entonces, cuando Jesucristo vuelve, habrá la muerte de aquellos que no hayan aceptado a Dios. Esto nos lo dice el Evangelio. ¿Qué tienes que hacer? Pues coger, como no era esa la temática, yo no tengo aquí ahora los textos y entonces yo me acuerdo de los textos, pero lo que tienes que coger es una concordancia y mirarlo, este asunto que yo estoy diciendo, y comprobarlo. Y entonces nosotros nos damos cuenta que según el Evangelio y según el Apocalipsis, y inclusive el profeta Daniel, cuando Dios venga con Jesucristo por segunda vez, entre comillas lo de segunda vez, es para, lógicamente, para traer ya la salvación definitiva. Y entonces la Biblia nos cuenta que aquellos de los habitantes de la tierra que no han aceptado a Dios mueren en el momento de venir Jesucristo con el Padre, que es invisible. Y, o sea, resucitan las personas y los que están vivos no mueren. De los muertos, de los que están esperándole, que son cristianos. Y entonces dice la Biblia que son trasladados al cielo y que los otros habitantes mueren. Esto nos lo dice claramente la Biblia, no lo digo yo, ¿eh? Cristianos y como mínimo judíos. Es que yo creo que los cristianos son judíos y gentiles. Primeramente judíos, porque originalmente son judíos. Y a esos judíos se han añadido gentiles. Y entonces llega un momento determinado pues que judíos y gentiles pueden ser salvos, siempre y cuando pues acepten las bases de esa salvación, sencillamente. ¿Algún otro comentario sobre el texto de Irasema? Es solo seguir el camino que nos muestra Jesús. Pienso que lo más razonable es solo seguir el camino que nos muestra Jesús. Muy bien. Para eso hay que conocerlo y hay que estudiarlo. Y es el planteamiento que yo estoy haciendo es teniendo en cuenta esto, el camino que nos muestra Jesús. Si cuando uno muera ya sabremos si existió o no eso de vida eterna, de la vida eterna. No, no, no. Yo no tengo que esperar a que yo me tenga que morir y resucitar. Yo lo creo porque me lo dice Jesucristo en su palabra. Y me lo dicen las epístolas. Y entonces, como yo he aceptado eso como palabra de Dios y he hecho una experiencia identificándome con esa palabra de Dios, yo ya lo creo antes porque creo el contenido de lo que se me está diciendo. Y como seres humanos nunca vamos a poder comprobar lo del más allá. Pues ya estoy diciéndote que no, que sí, que vamos a poderlo comprobar, primeramente porque lo que vamos a comprobar se nos ha revelado ya por escrito. ¿Cómo sabemos cuáles son los 10 mandamientos? Pues comprobando la revelación que se nos ha hecho de los 10 mandamientos y que los podemos ver en la Biblia. Y con esto lo mismo. Como seres humanos nunca vamos a poder comprobar lo del más allá. Pues eso lo dices tú, pero la Biblia no dice eso. Irasema. ¿Es mejor ser buenas personas? Bueno, eso de ser buenas personas hay que tener muchísimo cuidado, porque claro, ¿qué es para ti ser buena persona? ¿Y qué es para otros ser buena persona? No. Tendremos que comprobar qué es lo que nos dice Dios sobre no como buena persona, sino que nos dice Dios respecto a cómo debemos de vivir aquí en esta tierra desde el punto de vista de la salvación. Y trabajar en la obra de Dios. Pues bueno, habrá algunas personas que no podrán trabajar en esa obra de Dios, pero sí que podrán orar, sí que podrán animar a otras personas que sí que lo pueden hacer, y entonces lo de trabajar en la obra de Dios, pues quedaría relegado en este caso a aquellos que puedan trabajar en la obra de Dios. Aunque claro, puede ser que para ti y para mí orar ya es trabajar en la obra de Dios. Claro.
Pues hay después de este otro comentario de Irasema y dice, hay que tener cuidado en estas interpretaciones porque por las malas hermenéuticas, entiendo yo, atentó fanatismo, bueno, ha venido o ha ocurrido el fanatismo y luego ya se cree la gente especial y que serán los únicos que se van a salvar y pierden la humildad y todo lo que nos muestra el Evangelio. Ojo, hay que contextualizarnos aquí en ayudar al otro. Yo no sé desde cuándo tú me escuchas, Irasema. Si me escuchas No, últimamente, hace tiempo ya. bueno, yo he dicho, yo no sé desde cuándo me escuchas, Irasema. El que sea hace tiempo no significa que sea desde el principio y desde el primer momento, porque No, no tiene por qué. aquí llevamos 8 o 10 años y entonces, claro, en esos 8 o 10 años yo he expresado todas las cosas y algunas veces pues ya las he tenido que repetir porque se renueva el público y es necesario repetirlo. Y desde luego, lo que he estado haciendo durante todo este tiempo es sin perder la humildad y sin pretender que soy único, lo que he hecho es mostrar lo que entiendo que nos dice el Evangelio. Y este cuidado de, ojo, hay que contextualizarlos, pues estás tratando con una persona que, además de ser un cristiano, pues he sido profesor, conozco todo lo que realmente hay que conocer para contextualizar las cosas de una forma adecuada y creo que hasta ahora lo he estado haciendo. Si en algún momento determinado tú ves, cuando estoy tratando un texto bíblico, que estoy diciendo una cosa por otra, es decir, que no estoy diciendo lo que dice el texto, tú esto me lo tienes que decir. Tú o quien sea. Y te puedo asegurar que los textos que yo he tratado y el tema que estoy tratando lo he tratado en base a textos. Y hoy mismo pues hemos citado el de 1 Corintios 15, por decirlo así, de algún modo, ¿no? Pero se podrían citar otros textos del Evangelio igualmente. Vale, esas puntualizaciones. Dice, en resumen, el reino de Dios está aquí y ahora en nuestra tierra. Bueno, Bueno, es verdad. Ya lo dijo Jesús, ¿no? El bueno, reino de los cielos ha llegado. claro, ha llegado. Y cuando vienen los apóstoles, el reino de los cielos ha llegado. Y cuando viene una época de la iglesia, el reino de los cielos ha llegado. Y cuando viene otra época de la iglesia, el reino de los cielos ha llegado. Lo que quiere decir que el reino de Dios está apareciendo y se está conociendo con arreglo al tiempo. Ahora, lo que dice Jesucristo en el Evangelio, lo que dice Pablo en las epístolas, ¿es suficiente para conocer lo que es el reino de Dios? Yo creo que sí. Y por lo tanto hay que estudiar el Evangelio y hay que estudiar las epístolas. Y el reino de Dios, una vez que ya esto se está diciendo y se está cumpliendo, y entonces una vez esto, el reino de Dios no está aquí todavía. Es decir, está aquí, pero no puede estar aquí hasta que realmente no se haya realizado esa segunda venida del Padre con Jesucristo. Que entonces el reino Es de Dios será una esa realidad. esa famosa frase del ya, pero todavía no. Exacto. Muy bien. Pues mira, hoy sí ha aparecido Antonio Pérez Vicu. Solo Fíjate. pregunto, no entro ni salgo sobre el tema que nos ocupa. Uy, parece que ya se está poniendo la venda antes de la herida. A ver el siguiente. ¿El miedo a la muerte, terror mortis, ha sido un motor fundamental para el surgimiento y desarrollo de las religiones a lo largo de la historia? Pues Antonio, yo creo que sí. El miedo a la muerte, hay muchas personas que se han acogido a las iglesias porque esas iglesias les han enseñado a no tener miedo a la muerte y por lo tanto esa religión que ha sido capaz de poder tranquilizar a una persona sobre este aspecto, pues ha podido ganar un adepto o lo que sea. ¿eh?
esto no, ni quita ni pone nada más que a lo que tú pones al principio. El miedo a la muerte ha sido un motor fundamental, sí. Lo que pasa es que eso no es suficiente. No es suficiente para el surgimiento de una religión auténtica y para el surgimiento de una verdad que llega a predecirnos que la muerte ha sido vencida y que no habrá ya muerte y que aparecerá la resurrección, etc. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue Antonio Pérez Vigo. Los humanos, al ser conscientes de su propia muerte, desarrollaron miedos y ansiedades. Las religiones surgieron para abordar esto ofreciendo respuestas sobre qué pasa después de morir. Bueno, lo que yo sé, basándome en la palabra de Dios, es que la Biblia tiene en cuenta los problemas que los seres humanos tienen. ¿Cómo saben de esos problemas? Pues por la propia experiencia de que cada ser humano puede expresar, y luego el que Dios tenga en cuenta esa experiencia humana y entonces haga suscitar, inspire los libros que tenga que inspirar y tenga que hacer y que contengan respuestas a esos interrogantes que la mente se puede formar o que puede llegar a tener. Y por fin, este es el último comentario que tenemos aquí. Antonio también. ¿No es todo por causa de la muerte fruto de la imaginación humana al saber que morimos? No es todo por causa de la muerte, fruto de la imaginación humana al saber que morimos. Pues no. Y te voy a decir por qué. Porque yo me he podido imaginar muchas cosas antes de conocer la verdad que llegué a conocer después. Y entonces, claro, cuando a mí la Biblia me ha informado y acepto esa Biblia como inspirada por Dios y me ha informado tanto de la vida como de la muerte, no es fruto de mi imaginación, porque hay cosas que la Biblia me explica y que me enseña que no tienen nada que ver con mi imaginación. Yo no me las había podido imaginar. ¿eh? ¿Como qué, por ejemplo? Eso he dicho no siempre. ¿eh? Lo de fruto de la imaginación humana. Hay veces que es fruto de la imaginación, claro. La segunda muerte en el antiguo Egipto, por ejemplo, ¿no? Eso es fruto de una imaginación. Es que, fíjate, si vuelves a repetirme otra vez la idea que tú leíste, te darás cuenta que no se está hablando ahí de una segunda muerte, sino que se está hablando a lo mejor de la misma muerte en situaciones distintas. Vuélvelo otra vez a comentar, de acuerdo a lo que me habías dicho. No, lo que proponen los egipcios en el libro de los muertos es que uno muere, su alma prevalece, llega a un lugar en el que se hace lo que llaman el pesaje de las almas, que es que se coloca en un platillo de una balanza un corazón, el corazón de la persona que está siendo juzgada y una pluma, y si el corazón pesa más que la pluma, es destruida. A eso llaman la segunda muerte, porque ya había muerto la primera vez. La primera vez muere como ser humano carnal y la segunda muerte es como el alma de ese ser humano carnal. No, en la primera muerte no existe, porque el alma es inmortal y sigue existiendo. Entonces, hay una situación distinta, pero no es una muerte, porque aquellos que creen en la inmortalidad del alma, lógicamente no creen que la muerte haya sido real. Habrá sido real desde el punto de vista, entre comillas, de la materia, pero eso tampoco es posible, porque el ser humano es uno y es único. No lo puedes partir, cuerpo y alma, no. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Y
Y el alma no es un elemento constitucional del ser humano. Esto lo hemos estado estudiando con la Biblia aquí. El alma no es un elemento constitucional. El alma es un concepto, es el resultado de la unión de la materia y el espíritu. Y entonces, porque el espíritu no es el alma no es un elemento constitucional, es una consecuencia que fruto, es un resultado, fruto de la unión de materia y espíritu. El alma es la vida, la existencia, la persona, el ser. Entonces, si la materia no tiene espíritu, no puede haber ser. Si el espíritu no tiene materia, no puede haber ser. Si la unión se produce materia y espíritu, entonces es ser. Pero en el momento en que no haya esa unión de materia y espíritu, dejará de existir el ser. Es lo que ocurre con la muerte, en la que la materia se destruye y el espíritu no tiene existencia propia. Esto independientemente de lo que digan los señores egipcios y de lo que digan pues, los babilónicos y otros, que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, claro, la Biblia. ¿Y te parece que son imaginaciones? ¿Son formas de enfrentar el miedo a morir? Yo creo, ya he dicho que puede haber, he dicho que podría ser en algunos casos fruto de la imaginación humana ciertas definiciones o aseveraciones que se puedan hacer sobre esta cuestión. Pero el problema de la muerte lo vive cada uno de acuerdo a su creencia. Lo ideal, lo primero que tendría que ser es, a ver, ¿cuáles son las creencias que yo debo de utilizar que me den seguridad y me den confianza? Entonces, claro, cuando uno ha llegado a una situación como la de un servidor en la que llega a aceptar la Biblia como palabra de Dios, pues entonces todo lo que se me diga, de lo que sea, yo lo voy a comprobar con la Biblia. Si realmente está de acuerdo con la Biblia, pues lo aceptaré. Y puede ser que sea algo que me ayude a comprender mejor la Biblia. Pero si hay algo que me contradice la Biblia, como puede ser el tema de la inmortalidad del alma, pues entonces no lo voy a aceptar. Por la sencilla razón de que la Biblia no acepta la inmortalidad del alma. Acepta vida eterna, acepta que la vida eterna se produce no por elementos constitutivos del ser humano, sino porque Dios ha querido y quiere dar vida eterna en una serie de circunstancias y de situaciones que se pueden producir, teniendo en cuenta lo que Dios ha preparado mediante la palabra de Dios y personajes que nos hablan en esa palabra de Dios, como pueden ser los profetas o como puede ser Jesucristo, como el profeta principal, por decirlo así, aparte de ser nuestro Señor y Salvador. Que no es poco. Hemos empezado esta entrevista planteándote una pregunta personal, quizá incluso muy personal, que era si tú tenías miedo a la muerte o cómo enfrentabas si ocurriese tu propia muerte. Y ahora yo quiero meterme también en ese saco de lo personal. Pero antes de que se me Yo, vaya, antes de que se me sí, vaya, entonces, de acuerdo a lo que yo he conocido de la palabra de Dios, me ha servido y me ha ayudado a poderme responder pues a esa forma de enfrentarme frente a la vida y frente a la muerte. ¿eh? Sí, ibas a decir. sí, pues eso, que quiero hacer lo mismo y quiero contar o transmitir
algo personal con respecto a la muerte. Yo no supe lo devastadora que puede ser la experiencia de la muerte hasta los 25 años, porque mis abuelos, yo prácticamente no los conocía, ninguno de los cuatro. Mis padres, cuando yo tenía 25 años, estaban vivos, así que no la había experimentado como familia, pero cuando yo tenía 25 años, mi hermano con 20 años se mató en un accidente de moto. Ujú. Esa experiencia fue devastadora para mí. Y es una de las razones por las que yo dejé de ser acompañante espiritual, porque no podía quitarme de encima ese asunto de un chaval de 20 años con toda la vida por delante, uh, religioso, yo considero que jesuano, pero que un día coge una moto y se mata. Y entonces yo tuve que replantear todo lo que tiene que ver con la forma de ser de Dios. ¿Por qué Dios puede permitir cosas a unos y no las permite a otros, etcétera? Y mi conclusión es, hasta que no he descubierto al Dios uno y único, no he sido capaz de salir de esa experiencia de devastación. Siempre estaba aquí detrás. No me acompañaba las 24 horas del día, pero siempre estaba ahí. Y cuando yo veía en las noticias un tsunami, me volvía de nuevo. ¿Cómo es que Dios, siendo Dios, puede permitir esto? ¿Será porque no existe? Era lo que yo llamaba el agnóstico que ha decidido creer todos los días, ¿no? Desde que he conocido al Dios uno y único, eso ya no ha existido jamás. Y ese es mi testimonio. Pues me alegro muchísimo. Y muy importante el testimonio. Por mi parte quiero acabar con esto. Cuando estés de bajón, deprimido o deprimida, cuando nada vaya bien, cierra los ojos, medita sobre el Padre. Claro que oirá. Él puede iluminarnos. En tus horas más oscuras, dile, coge mi mano, permíteme resistir. Aunque estuviera agotado o agotada de la tormenta y de la noche, allí está el Padre, mostrándoseme como intercesor con Jesús. Para que meditéis un poco, no sé si se puede meditar y se acuerda uno. Cuando estés de bajón, deprimido o deprimida, cuando nada vaya bien, cierra los ojos, medita sobre el Padre. Claro que oirá. Él puede iluminarnos en tus horas más oscuras. Dile, coge mi mano, permíteme resistir. Aunque estuviera agotado o agotada de la tormenta y de la noche, allí está el Padre, mostrándoseme como intercesor con Jesús. Fijaros, el Padre mostrándose como intercesor. Es decir, entre el pecado, el mal y lo que Él ofrece. Allí intercede Jesús, allí intercede Dios, el Padre. Y utiliza la intercesión de Jesús como formando parte de ese recorrido de la intercesión del Padre. Y sabiendo que si tenemos que pasar por la experiencia de la muerte, estamos en la resurrección con Jesús de Nazaret, con Jesucristo. Teniendo en cuenta, y no le quiero a él hacer la plana, no. Teniendo en cuenta que es Dios quien ha resucitado a Jesús y que es Dios, el Padre, quien da el poder a Jesucristo para llevar a cabo
el plan de la salvación. Muy bien, pues amigas y amigos, comunidad jesuana, hemos acabado por hoy, son las 9:30 pasadas. Ha sido un placer estar un viernes más con vosotros. Estamos experimentando una sorpresa y una felicidad extraordinarias cada viernes después de la entrevista, cuando vemos la abrumadora cantidad de personas que están conectándose para escuchar a Antolín. Eso os lo agradecemos muchísimo. Seguimos pidiéndoos que contactéis con vuestros seres, que si es que creéis que puede interesarles a ellos, perdón, que contactéis con vuestros seres queridos, con vuestros amigos, que les digáis si puede interesarles lo que hacemos aquí, porque eso redundará, entiendo yo, en felicidad para la gente con la que compartéis ese testimonio. Muchas gracias, Antolín, Diestre, Gil. Teniendo en cuenta a Antolín y teniendo en cuenta a ti, porque tus preguntas acertadas pues permiten que yo pueda profundizar en las respuestas. Muy bien, Antolín, muchas gracias por todo. Te Igualmente, mandamos a la cama. no hace falta que me mandéis. Voy a ir No a hará poseer. falta que te mandemos. Vas a ir de cabeza al catre. Sí. Y lo dicho, mañana, 5 de la tarde, hora española, Antolín pues os ofrecerá una conferencia que las personas, hoy me ha preguntado alguien por comentarios en Facebook si podía ver la entrevista de hoy, pero entiendo que también las conferencias de los sábados, si podía verlas en diferido, sí. Y si podía verlas en otras plataformas, sí. Las entrevistas y las conferencias de Antolín, normalmente el domingo a más tardar, están compartidas en YouTube, con comentarios en inglés también, porque por si hay personas anglófonas que quieren descubrir este tipo de mensaje. Así que sí. Y durante un mes, el vídeo estos dos vídeos están fijados tanto en el muro de Antolín como en el mío, pero al mes esos vídeos desaparecen de Facebook. Así que como esos vídeos de Facebook se pueden descargar a vuestro ordenador, mi recomendación es que en cuanto podáis, desde luego antes de 30 días, os descarguéis el vídeo para poderlo ver en diferido cuando queráis. ¿De acuerdo? Vale, Y muchísimas gracias. los anteriores cuanto antes, claro. Y los anteriores cuanto antes, Sí, bueno, sin los interés. anteriores, pero justo hasta un mes Sí, atrás, sí, porque sí. los demás se habrán perdido, ¿de acuerdo? Yo tengo la costumbre de en una carpeta en mi ordenador ir metiéndolos todos, porque así normalmente no los borro, porque además suelen ser vídeos que pesan 180, 200 megas y un ordenador ahora tiene una capacidad de meter vídeos y vídeos de estos tamaños, así que yo lo hago así. Yo los meto en la carpeta y me olvido. Al día siguiente, cuando puedo, los veo. Un abrazo muy fuerte a todos. Que paséis una buena semana. Tenéis una cita con Antolín mañana a las 5 de la tarde. Va a tratar este asunto de Jesús es el verbo a través de Juan 1 o Primera de Juan 1. Ya es la tercera emisión con este tema, así que podremos descubrir seguro todas y todos buenos mensajes. Un abrazo muy fuerte, nos despedimos y hasta la semana que viene. Adiós.